Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los viajes por el vacío también sirven. 4 meses y 7 días después de reunirme con la 270, el continuo avance de la Consejo a través del sistema Taupen condujo la nave hacia el punto Mandeville local. Es la zona en la que la nave puede estar segura y en la que el capitán puede encender el motor de disformidad sin arriesgarse a que la gravedad de la estrella del sistema desvíe el rumbo de la nave y por tanto arroje a todos los que van a bordo a una muerte ardiente y abrasadora entre gritos de pánico. Es una de las formas más limpias de morir en un accidente en la disformidad. He oído otras muchísimo peores. La travesía por la disformidad son un mal necesario. Sin ellas no tendríamos posibilidad alguna de cruzar la galaxia. El imperio es tan inmenso que el único modo de mantenerlo más o menos conectado es mediante una solución metafísica. Así que nuestras naves se adentraron en el Empirio, esa dimensión de energía pura que se encuentra tras la nuestra, donde mareas y corrientes extrañas pueden transportarte más rápido y más lejos que cualquier mecanismo de propulsión en el espacio real. Al menos así lo entiendo yo. Estoy segura de que la verdad es mucho más insólita e inconcebible e irritante. Todos los soldados como yo saben bien que los episodios de psicosis de combate aumentan considerablemente durante el transcurso de un viaje por la disformidad. Esos son los riesgos. Pero en el glorioso Astra Militarum siempre hay reclutas de sobra. Unos 3 días después de realizar la traslación a la disformidad, estaba zampándome la cena en el comedor, cuando casi me ahogo con un pedacito de pergamino enrollado. Era de los que las ratas usan como papel de fumar, y lo habían escondido en el fondo de mi puré. Lo escupí, lo cogí y me lo guardé en la bolsa del cinturón. Después de aquello regresé a mi cuarto rápidamente, aunque sin prisas. Algunos soldados saludaron al pasar, irguiéndose con las espaldas contra la pared y sacando el pecho, como si estuviesen orgullosos de verme en carne y hueso. Todavía no me había acostumbrado a mi nuevo rango, porque su deferencia me sacaba de quicio. No había nada de lo que estar orgullosa, no había nada que ver, ni nada que saber. «Volved al trabajo», ordené. Ellos bajaron la mirada y se apresuraron, pero por alguna razón no disfruté en absoluto. Cuando volví a mi camastro, aparté con cuidado la costra que había formado el puré proteínico sobre el diminuto pergamino y lo limpié lo justo y necesario para poder leer el mensaje. No decía mucho, pero era suficiente. En mi habitación hacía un calor horrible, igual que en todas las que se hallaban sobre la cubierta del Enginarium, pero el mensaje me dejó helada por dentro. V. Norresp 7006. Arrugué el papel, apreté los ojos y cerré los puños. Vernit no respondía, y llevaba así por lo menos un día, o Enoch no se habría molestado en enviar aquel pergamino para empezar. Si estaba muerta, era una mala señal, era mucho peor que mala. Esa vieja mercenaria ladina era prácticamente la única que mantenía la 270 unida. Sin ella para mantenerlos a todos bajo control, terminarían desperdigándose en pocas semanas. Con el tiempo, la verdad sobre Mariser saldría a la luz. Chantajes, extorsión, incapacidad. El modo no importaba en realidad. Si eso ocurría, yo iba a terminar colgada de una soga o molida a palos. Estaba convencida de ello. Era una persona demasiado conocida como para que su muerte pasase desapercibida. Sin embargo, si lograba entorpecer la investigación hasta llegar a la siguiente zona de guerra, todo aquel asunto terminaría por convertirse en viejos rumores. Solo tenía que ir un paso por adelante de Bulbat y Trenar. El número 7006 hacía referencia a un lugar, seguramente a las dependencias de Vernit, para la próxima incursión, y lo más probable es que no fuese la que constaba en el registro oficial. Decidí ir allí temprano a la mañana siguiente. Los perros químicos de Zaflar nunca eran fáciles de encontrar, a no ser que ellos deseasen ser encontrados. Pero Enoch siempre sabe dónde está todo, y la gente no es una excepción. Intenté dejarlo todo preparado para la noche, trazar un plan de acción sobre un trozo de pergamino, pero me costaba concentrarme.
Oía ruidos extraños sin cesar, arañazos y golpecitos, como si algo alargado y fino estuviese raspando el lado externo de las paredes del fondo. Salí al pasillo varias veces para comprobar si había alguien, pero no tuve suerte. Estaba vacío en ambos sentidos, a una distancia de 30 metros. Pasaron unas pocas horas y comencé a tener sueño, así que dejé que mis ojos se cerrasen, aunque todavía estuviese sentada sobre la cama. Debía de quedarme dormida porque poco después tuve el sueño más perturbador que jamás haya tenido. En él notaba un dolor agudo justo en el medio del pecho, por encima del plexo solar, así que apartaba las sábanas que me cubrían hasta los hombros para examinar la zona. Allí había un bulto extraño, pequeño pero prominente. Me incorporaba de golpe, con el temor de que fuese un carcinoma en estado avanzado oprimiendo mi mente. Noté que mis ojos se abrían de par en par horrorizados, cuando el bulto se movió por debajo de la piel, volviéndose cada vez más puntiagudo, como un cuchillo presionando una lámina de goma. El dolor se agudizaba, resultaba casi paralizante. Entonces, la pálida piel en tensión sobre aquel bulto se rajaba y se abría. Intentaba gritar, pero no podía respirar. Una uña fina y curva empujaba sin cesar hasta que lograba salir. Era increíblemente larga y la punta se arqueaba hacia mi boca dibujando una curva poco acentuada. Tras ella, un dedo torcido surgía del agujero del pecho. Parecía el índice de algún cadáver. La adrenalina desbordaba mi sistema. El dolor que paralizaba mis extremidades había comenzado a amainar, así que decidí agarrar aquel dedo con la intención de partirlo en dos. Pero mi mano lo traspasó. Me desperté y me encontré tirando de las sábanas. Hice una bola con ellas y las lancé lejos de mí, como si estuviesen infestadas por alguna plaga de ratas. Temblando, me hice un ovillo, con las rodillas pegadas a la barbilla, llevada por el instinto. A continuación, me volví a estirar y comprobé la zona superior del plexo solar. No había nada. Gracias a Terra. Creedme cuando os digo que no pude pegar ojo después de aquello. Decidí hacer algún ejercicio físico, aunque solo fuese para mantener la mente ocupada. Me volví a vestir y me preparé para hacerle una visita a Bernie. Era evidente que ardía en deseos de soltarle una buena reprimenda, porque básicamente le pagué para que se escondiera, y por tanto, lo mejor era que estuviésemos lo más lejos posible la una de la otra. Sin embargo, en aquel momento, me pareció que era mucho mejor que estar sola. Dado su rango de sargento, Bernie tendría una habitación para ella sola, aunque sería más bien pequeña. Tenía que averiguar en nombre de Terra qué diantres estaba pasando. Era arriesgado, pero estaba harta de esperar de brazos cruzados mirando a la nada y mordisqueándome el pelo. Así que preparé para visitar el bloque 7000 a 7050 lo antes posible. Dicen que los Noctai les gusta solucionar sus problemas sobre la marcha. Yo tiendo a pensar mejor mientras camino y no tengo ningún reparo en mover el culo y trabajar duro cuando pienso que puede ser de ayuda. Con la esperanza de evitar la deferencia y atención que me prestaban las tropas, abrí el cofre cerrado herméticamente que guardaba en mi guardarropa y saqué el viejo uniforme de Zaflar que la 270 le había arrebatado a un cadáver para dármelo cuando estuvimos en Taupentire. Aquel repulsivo traje de combate me había venido muy bien y a lo largo de los años. No era de mi talla en absoluto. El tejido me irritaba la piel. La unidad respiratoria hedía a moho y tenía un agujero justo bajo la axila provocado por uno de los disparos láser. Sin embargo, no era nada llamativo y la mascarilla cubría la parte inferior de la cara. Además, si se le añadía un gorro con visera y escondía el pelo recogido en su interior, era prácticamente irreconocible. Un soldado del militar con aspecto maltrecho y desaliñado no era nada nuevo. Nadie se fijaba en esa gente. Nosotros sabemos que aparentar pobreza y desaseo significa en la mayoría de los casos pasar desapercibido. La gente siempre mira para otro lado si se te ocurre pedirles algo. Los menesterosas celdas del bloque 7000 a 7050 se alineaban en el flanco oeste de la nave Consejo. Los habitáculos eran más o menos semejantes, salvo por algunos grafitis que habían esparcido por aquí y por allá. En una habían garabateado la palabra chupaletrinas,
en otra cadáver andante. Uno escrito con algo de color marrón rojizo que no me atreví a inspeccionar. Solo decía no, pero podía imaginarme su origen por el olor. En estas naves nos mantenían encerrados como prisioneros, como ganado. Seguro que algunas almas terminarían desquiciándose sin que la disformidad infiltrase sus pesadillas por los recovecos de nuestras mentes. Aminoré el paso en cuanto estuve cerca de las 7006 y esperé a que los 3 tipejos de aspecto poco fiable al final del pasillo se marchasen. Una vez desaparecieron, me pasé arriba y abajo por delante de la puerta mientras sacaba el alargado cortalacres de plastiacero que el lado 70 había cosido en la manga de aquel uniforme falso a cambio de una caja de estimulantes de primera. Las 7006 no eran los aposentos de un sargento, sino los de un comandante de pelotón. Por eso la puerta estaba reforzada y contaba con una unidad óptica. Estoy segura de que Bernitz se las había apañado para obtener un trato preferente, y eso que le pedí expresamente que pasase desapercibida. Tras echar una mirada a ambos lados del pasillo, alineé el cortalacres y lo pasé por la ranura de arriba abajo. Aquella maldita puerta no cedió. Bernitz ya era mayorcita para saber cómo protegerse de los trucos habituales. Apoyé la frente en la puerta un momento y pensé. Entonces sentí que el corazón se me salía por la boca. Oí unos pasos procedentes del otro tramo del pasillo. No tenía más opción. Saqué mi placa identificativa de oficial y estampé la aquilalada metálica de ojos brillantes contra la unidad óptica. A un lado de la puerta, según Yuki Betadara, mi contacto visioingeniera, en algún lado tras esa placa acrílica rota hay un servidor cariátide, poco más que un globo ocular humano en conserva, que puede escanear cualquier identificación que se le muestre. Los músculos de su iris enviarían una orden al espíritu máquina de la puerta si reconocía el patrón de datos, así que su reacción determinada si me iba a dejar pasar o no. Evidentemente, el dispositivo aprobó mi identificación, porque la puerta se abrió acompañada por un chasquido y siseos. Me colé dentro y golpeé la runa de cierre con tanta rapidez que ni siquiera había llegado a abrirse hasta la mitad cuando se deslizó para volver a su lugar. El hedor del interior era tan intenso que la máscara respiratoria era incapaz de mantenerlo fuera, aun con el filtro funcionando a pleno rendimiento. El fuerte y acre olor a sangre se mezclaba con la insoportable peste a heces humanas y comida podrida. Noté que me lloraban los ojos, aunque desconozco si se debía al olor o al miedo que lo acompañaba. Desde luego, mi vejiga también parecía querer derramar algo más que unas gotas, porque allí sobre el camastro estaba el cadáver de Bernie, completamente destrozado y retorcido. Aquella cara marchita me acompañará hasta la tumba. Su sonrisa ladina había desaparecido y la había sustituido un grito desesperado con los labios tensos que dejaban expuesto todos y cada uno de sus dientes podridos y amarillo. Sus ojos estaban abiertos de par en par y tan blancos como huevos, con las pupilas y los iris echados hacia atrás. Le había salido sangre por los 2 orificios nasales, pero habían inclinado la cabeza tan hacia atrás que se había derramado por las mejillas hasta llegar a las orejas. Como las patillas de un par de gafas, finalmente se había acumulado en el camastro de abajo, negra y pegajosa. Pude ver larvas de moscas carroñeras agitándose en los pequeños charcos de sangre. Llevaba muerta unas 16 horas, 20 como mucho. Aquella imagen espantosa ya era perturbadora por sí misma, pero el resto de su cuerpo fue lo que me horrorizó. De verdad, quería apartar la mirada, de veras que sí. Pero una parte de mí estaba fascinada. Me dije a mí misma que allí había respuestas que hallar, pero solo encontré preguntas, y encima aterradoras. Los brazos y las piernas de Bernie estaban quebradas por completo, o mejor dicho, partidas. Unos trozos de hueso blanco y afilado sobresalían de los antebrazos, y la sangre radiante se había oscurecido hasta tornarse negra alrededor de cada uno de aquellos fragmentos protuberantes. La piel estaba laxa y desgarrada en los lugares donde los huesos habían emergido, especialmente en la pierna izquierda. Allí, tanto la tibia como el peroné se habían abierto camino a través de la dermis, como un sable y una daga apuntando hacia un enemigo invisible. Sus extremos afilados como cuchillas centelleaban bajo la pálida luz del lumen que había dejado sobre su camastro, tal vez para protegerse de terrores nocturnos. Aunque tampoco le había servido de mucho. Arrugué la frente. Nadie había forzado la puerta,
y nadie inferior al rango de capitán de campo podría haber invalidado el protocolo de acceso. No había huellas de ninguna salpicadura relevante entre los recipientes de aluminio desechados y latas de racionamiento que cubrían el suelo. Tampoco señales de que Bernit hubiese hecho algo más que no fuese yacer allí mientras su cuerpo se resquebrajaba y fragmentaba hasta terminar hecho un despojo deforme. Quien quiera que hubiese hecho esto era muy competente, muy sutil y sin duda alguna muy decidido. Los viejos cuentos Noctai sobre asesinos con calaveras por rostro que podían atravesar las paredes afloraron a mi mente por delante de cualquier otro pensamiento. En mi regimiento contábamos con una dilatada y orgullosa tradición oral, y siempre intentábamos superarnos los unos a los otros con horrores de la guerra que nosotros mismos habíamos presenciado. Era un suministro constante de pesadillas, pero el cadáver de Bernit se llevaba la palma. Sentí la imperiosa necesidad de salir de allí. Pegué la oreja a la puerta para captar el sonido de algún paso en el pasillo exterior. 3 pares, y cerca. Recé porque retrocediesen, pues sentía con gran intensidad la presencia del cadáver a pocos metros tras de mí. Tenía que salir de allí y borrar todo rastro de mi investigación. Para mantenerme concentrada, saqué una pila láser triple y un pedazo de hilo de cobre fino del bolsillo del muslo y me dispuse a enlazarlos rápidamente, para realizar una descarga de energía rápida cuando los 2 contactos estuviesen conectados. Cada segundo que pasaba con aquel cuerpo descompuesto infecto cerca de mí parecía un minuto largo y agonizante. Había visto cosas peores en el campo de batalla, cadáveres despedazados y hechos polvo, pero Bernit se encontraba escondida en una habitación cerrada, donde tendría que haber estado a salvo. Aquello me afectaba a un nivel casi primario. En cierto modo, esperaba que aquella cosa empapada de sangre se pusiese de pie lentamente tras de mí, mirándome con esos ojos blancos, gruñendo palabras inteligibles a través de la sangre coagulada mientras azotaba y arañaba mi espalda desprotegida. Los pasos desaparecieron al fin. Aún me sentía como si una sombra se hubiese cernido sobre mí, arrebatándome la calma. Intenté tranquilizarme tanto como pude. Pulsé las runas de salida de la puerta y me deslicé hacia afuera tras lanzar un último vistazo tras de mí. Por un momento creí ver algo en la pared, una sombra vaga que no había estado allí antes. Mis ojos debían de haberme jugado alguna mala pasada. Entonces la puerta se cerró tras de mí con un silbido y me saqué aquel pensamiento de la cabeza. Después de comprobar ambos lados del pasillo, estampé la pila láser conectada contra la placa acrílica de la unidad óptica. El diminuto servidor máquina lanzó un chiflido, zumbó como una avispa dentro de un tubo acrílico y expulsó un hilillo de humo. Con eso ya iba bien. Regresé por donde había venido, obligándome a caminar con el paso decidido y arrogante de los Zaflar. Tampoco era tan complicado para una Noctai nacida y criada en los muelles. Para un simple observador, no era más que otra chica con pocas luces decidida a causar problemas. Pero por dentro no podía parar de temblar. Aquella tarde en el comedor, le pasé con disimulo una nota a Enoch Whitemane. Devolví la bandeja de la comida con el plato de fécula del revés para que supiese que tenía que mirar debajo. Procuré que el mensaje fuese lo más breve posible. 270 0427 V2335. Volví a mis dependencias sin hacerles ningún caso a los necios que me saludaban con una insistencia al pasar ante ellos. Estaba convencida de que ese puerco ajado de Enoch descifraría el código sin problema. Me debía un favor por hacer la vista gorda ante las transfusiones de sangre que realizaba como actividad secundaria, y dado los múltiples contactos que poseía, podía avisar a la 270 sin levantar sospechas. Una rutina física rápida activó mi cuerpo y apaciguó un poco mi mente. Ya no faltaba mucho para que la 270 y yo discutiésemos a fondo qué es lo que había pasado a Bernit exactamente. Me tomé unas cuantas copas en el comedor, luego me vestí con la ropa de trabajo Zaflar y preparé para hacerle una visita a Whitemane. Nadie se fijará, murmuré para mí misma. Alguien llamó a la puerta y estuve a punto de tragarme la lengua. ¡Un momento! Me quité a toda prisa el traje de perro de la radiación y lo escondí debajo del camastro de una patada antes de abrir la puerta, lo justo para mostrarle a mi visitante que iba sin uniforme. Me topé con los ojos penetrantes de Trenar, que me miraban con una mezcla de recriminación y soberbia desde sus facciones alargadas.
Le encontré parecido con un can de Noctai, una de esas razas cuya cara se asemeja a un montón de capas de cuero de ciervo apiñadas. El alto patriarca desea una audiencia, anunció. ¿Dispongo de tiempo para ponerme algo encima? Por supuesto, contestó Trenar, que apartó la mirada. Pero no tardes, comandante de campaña suplente. Tu destino está muy cerca. Extraordinariamente dramático, dije, y cerré la puerta con una sonrisa falsa. Me puse el uniforme de gala sin prisa alguna y examiné mi aspecto en el espejo. Los inocentes no corren, como dice un refrán Noctai, y Trenar estaría esperando algo, cualquier cosa, para confirmar sus sospechas sobre mí. Tenía menos de una hora de margen para acudir a mi reunión con la 270, pero apresurarse me incriminaba tanto como morder al anzuelo de Trenar. «Qué bien poder ver al anciano de nuevo», comenté con entusiasmo al salir al pasillo. «Ha pasado demasiado tiempo. ¿Se ha adaptado bien a los viajes por la disformidad?» «Permanece imperturbable, igual que yo», declaró Trenar, que emprendió la marcha mientras hablaba por encima del hombro. Yo apreté los dientes y lo seguí. «Aunque he estado un poco distraído últimamente». Solté un ruidito evasivo. No se lo puede culpar, dadas las circunstancias. Hasta yo he estado un poco desanimada. «Vaya», pronunció Trenar sin un solo atisbo de arrogancia en el tono. «No me digas». Vulvat estaba de buen humor. Por su severo ceño fruncido pude adivinar que solo quería matarme en parte. «Bueno, exclamó. «Aquí estás». «¿Por qué me lo dice tanta gente?», musité. «Porque eres la mujer del momento. Por eso», respondió Vulvat, divirtiéndose al ver que yo no parecía comprender lo que decía la gente de mí a mis espaldas. Inclinó la lámpara para iluminar con su resplandor amarillento su inmenso escritorio de roble de Catachán. Todas sus preciadas antigüedades estaban allí en orden, amontonadas, sin duda en un espacio mucho más angosto del que disponían en el palacio del Marinister. Puede que el retraso sufrido para partir de la ciudad de Untem fuese para asegurarse que todas subían a bordo del Consejo sin un solo rasguño. «Dejaste huella en la rebelión de Tem, Leana». «La comandante Torne hizo gran parte del trabajo, alto patriarca», indiqué, mirándome las botas con toda la modestia que pude reunir. A los hombres como Vulvat les gusta ver esas cosas. «Y tanto. Ella se encargó de la peor parte, pero tú, Leana Vendersen, lo llevaste todo a cabo». «De todos es bien sabido», intervino Trenar, que ocupó su lugar junto a su amo como buen perro que era, y sonrió con disimulo. «¿Tomaste toda la ciudad?» «Desde luego», declaró Vulvat, «y no sin genio o cabeza, sin entusiasmo alguno, sino con esa maldita determinación de los Noctai. Pregúntale a cualquiera, todos dirán lo mismo. Untem fue una victoria tan tuya como suya». «Gracias, alto patriarca». Sentí de verdad que algo se iluminaba dentro de mí. «Por eso, voy a nombrarte oficialmente comandante de campaña de primera clase». Tragué saliva. Llevaba tanto tiempo deseando oír esas palabras, y al fin habían llegado. ¿Me honras, señor?» «Por supuesto. No hagas que me arrepienta, Leana. Por lo menos dispones de unos pocos meses antes de que regresemos al Palacio Real y nos impliquemos de lleno en el siguiente escenario. Aprovéchalos para aprender tus nuevas funciones». «Lo haré». «Sí que lo harás. Quiero que seas una experta en todos y cada uno de sus aspectos, y tampoco estaría mal que pulieses un poco tus modales, comandante de campaña». «Por supuesto, alto patriarca». «No debería decirte lo valioso que es el respeto, mujer. Es lo que engrasa los engranajes de nuestra gran maquinaria de guerra». «Ya estamos otra vez», pensé. El tirano calborota regodeándose en su propia vanidad una vez más. Casi podía sentir cómo Trenar ponía los ojos en blanco al fondo de la habitación. Por una vez teníamos algo en común. «No te pienses que con esto te vas a liberar de la vigilancia», advirtió Vulvat con una sonrisa amarga. Después de tantos años aún le encantaba verme sufrir. «Todavía estás bajo la atenta mirada del comisariado. Entre otros, no tenemos a ningún culpable que sea el claro responsable de la muerte de la comandante Torne». Miró de soslayo a Trenar y sentí un gran placer cuando vi que el ayudante daba un ligero respingo. «Pero descubriremos quién la mató. Que no se te olvide». «He oído que otra persona ha sufrido su mismo destino»,
me atreví a mencionar. Una de los Zaflar. Era una jugada arriesgada, especialmente con Trenar presente, pero también podía obtener una gran recompensa si salía bien, y fingir que no sabía nada de aquello. No iba a colar dados. Obviamente, dados mis contactos. Tan avisora como siempre, confirmó Vulva. Sí, al parecer tenemos a varios dementes en nuestras filas. Trenar levantó una ceja. Solo fue una milésima de segundo, pero yo comprendí perfectamente su significado. Es espantoso, dije yo. Debo decir en su favor que en esta ocasión han ocultado bien su rastro, manifestó Trenar. No te metas en esto, Leana, ordenó Bulbar. Nos encargaremos nosotros. Tú deberías centrarte en el futuro y no en el pasado. Los próximos años pueden ser tu época de mayor esplendor. Por supuesto, señor. Pásate por aquí la semana que viene a primera hora. Sacaremos un poco de tiempo para jugar al Hexagramón. Será un placer, señor, contesté con total sinceridad. Valdría la pena jugar una larga y dilatada partida solo para ver cómo la cara flácida de Trenar se hundía cuando Vulbat lo relegase al rango de antigüedad. Puede que incluso jugase para ganar esta vez. Al fin y al cabo parecía que se me daba bastante bien. El siguiente pergamino que encontré metido en mi pasta proteínica contenía una sola Y. Enoch había descifrado sin problema el significado de mi mensaje, teniendo en cuenta el contexto. 270 0427 V 2335. Reúne a la 270 para encontrarse conmigo en el camarote 0427. Cronosegmento vespertino 2335. El único misterio era la clase de favor que él consideraría que sería aquello, y si todavía mantenía mi influencia sobre él después de habérselo pedido. Todos los camarotes inferiores del 0400 eran Sketriums de una u otra clase, pero el 0427 no era un establo al uso. Había pertenecido a los infames de la 76ª, jinetes de la radiación. Aquellos delincuentes de mirada vil eran graves activos de guerra. Toda la caballería de los Zaflar montaba una raza de criaturas equinas conocidas como bestias químicas. Y cuando el impacto explosivo de sus lanzas de caza se unía a la inquebrantable fuerza de sus monturas con garras, las cargas eran verdaderamente devastadoras. Irradiaban cierto esplendor, al menos en el campo de batalla. En pleno tránsito, andaban tan encorvados como cualquier hijo de Zaflar. No albergaba duda alguna de que podría comprar el silencio de cualquiera que fuese testigo de mi pequeño encuentro. Pero aún así, no estaba preparada para correr el riesgo de acudir con mi uniforme Noctai. El traje Zaflar, tan andrajoso y horroroso como siempre, me rozaba de un modo insoportable mientras me dirigía hacia las caballerizas. Tiré de él, lo moví y cambié, pero el maldito era demasiado grande, al igual que la máscara respiratoria que lo acompañaba. Con la mano libre que disponía revisé las correas y comprobé el cierre. Ya me iba bien así. Cada Equestrium cuenta con su propio mozo de cuadra, y yo no estaba de humor para tener por allí otro par de ojos y oídos. Más de uno probablemente. Complicándome las cosas. Los de la 270 habrían sido los primeros en llegar y habrían despejado el lugar de algún modo. O eso esperaba yo. Tardé casi 20 minutos en tener ocasión para entrar sin alertar a la unidad óptica, así que estuve esperando en el pasillo con un canuto de hilo en la mano, así como quien no quiere la cosa. Nadie se fija en un perro químico que pierde el tiempo por los rincones. Además, cuando bajan del caballo, los soldados de infantería son prácticamente iguales que sus análogos en caballería. Esperé a que el mozo de cuadra se marchase, un jovenzuelo achaparrado con la cara llena de cicatrices, y luego, al pasar junto a él, lo saludé con una breve inclinación de cabeza, como si fuese la dueña del lugar. Solo era otra jinete obediente que iba a comprobar cómo se encontraba su bestia química. Aquellas criaturas siempre conseguían hacerme sentir ligeramente mal. Vi varias decenas alineadas a lo largo de las paredes de la escotilla, tan aburridas e infelices como todos nosotros. Cuando las bestias se movían, los arreos tintineaban tras ellas. Trataban a los equinos como si fuesen carne para granjas de cría intensiva y no como los caballos de guerra a los que habían reemplazado. Eran larguiruchas y desgarbadas, más alta que cualquier otro corcel clásico usado en caballería. Su piel era de un amarillo enfermizo,
similar al cuero mal curtido, y contaban con púas en las extremidades. En lugar de cascos, las bestias poseían una pesada retalia de nudillos y sus colas eran largas y musculosas. Sus cabezas levemente cónicas y alargadas lucían con orgullo unas orejillas planas y una boca rugosa como la de las lampreas, de la que surgían 4 dientes principales. La criatura que tenía más cerca sacó la lengua como si fuera una serpiente, una lengua blanca azulada con pinchos rodeada por 4 colmillos protuberantes. Me miró con un ojo rosa maléfico y de un resoplido soltó una lluvia de mucosidad. Justo al fondo, la 270 esperaba rezagada, tan sospechosa como siempre. Vi a Groete sacar algo de detrás de un fardo de heno amarrado y darle vueltas a toda velocidad. Me di cuenta de que era una bombona de gas cuando un olor dulzón y empalagoso se filtró por mi mascarilla. Conociendo la 270, debía de ser algún tipo de estupefaciente. Suficiente para zafarse de los mozos de cuadra. Al menos después sabían bien que era mejor no interrumpir una reunión clandestina de criminales para entretenerse con sus pasatiempos. Y así era, porque 3 cadetes más salieron de entre los postes de madera y abandonaron la cámara sin decir una sola palabra. Que no se diga que los Zaflar no saben cómo sacar el mayor partido de sus pasatiempos. «Bien hecho», exclamé a través de la mascarilla. Aquella cosa distorsionó mi voz hasta convertirla en un chirrido áspero y andrógino, lo cual no me pareció nada mal. Hasta a un fisgón le iba a resultar complicado identificarme. «Gracias, señoría», contestó Groete, mirándome con fijación a través de sus anteojos amarillentos. «No tiene gracia», repliqué. «Dije que pasarais desapercibidos, que no destacaseis». Ya», articuló él. «No es momento para bromas». «No», aseveré. «¿Qué pasó?» «Ninguno de nosotros lo sabe», intervino Jacobsen. «Pero mataron a la sargento de malas formas. He visto el cadáver». «¿Cómo olvidarlo?», comenté. Yo misma le hice una visita. Jacobsen asintió. Su lenguaje corporal mostraba un hombre abatido. «Le dieron una buena», declaró Doyle. «Nosotros conseguimos abrir la puerta gracias a este hombretón. Por las heridas fue por venganza. Seguro que ha sido alguno del equipo de Torne. Después de ver lo que dejaron atrás, se cebaron de lo lindo». La manera en la que murió Vernit flotaba en el ambiente de un modo tácito. «Vernit actuaba de un modo extraño antes de ocultarnos», señaló Doyle. «No hacía más que repetir que por el rabillo del ojo veía moverse algo». «Sí», confirmó Groete. «Doyle tiene razón. Decía que era como una sombra. Nosotros nos cachondeamos de ella, diciéndole que debía dormir con una luz encendida si tenía miedo de los fantasmas de la disformidad o que se chupase el dedo un rato». Doyle sonrió con malicia, pero me di cuenta de que no lo hacía de corazón. «Pueden pasar cosas muy raras durante un salto en la disformidad», argumenté y crucé los brazos. «Tengo una teoría propia respecto a ese tema. ¿Alguno de vosotros ha oído hablar de ese asesino con cara de calavera del que hablan los chicos de la 310 cuando llevan unas copas de más? Ese que dicen que estaba decidido a matar al magus de terciopelo de Taupentire». Fue entonces cuando oí esos extraños ruidos, arañazos y golpeteos, y me giré hacia el mamparo del que pensé que procedía. Creí que había sido mi imaginación hasta que vi a Jacobsen mirando exactamente el mismo lugar. Detrás de mí, las 2 bestias químicas más cercanas empezaron a relinchar y resoplar en sus cubículos. Me di la vuelta para verlos. Su aliento salía con gran rapidez, y sus ojos rosados, pequeños y brillantes, nos miraban fijamente alarmados. «En nombre del trono, ¿qué?», soltó Jacobsen, también con los ojos como platos mirando el mamparo. «Un momento, eso es imposible». «Solo es una pared, Jacobsen», dijo Doyle. «Resulta bastante verosímil». Jacobsen levantó un dedo y luego buscó su pistola láser. «No», articuló con una voz entrecortada y en un tono agudo mientras alzaba el arma con su mano temblorosa. Intervine enseguida y golpeándola fuertemente con el revés de la mano, lancé la pistola al otro lado de la habitación. Hasta una sola descarga láser podría haber llamado la atención de alguien, algo que nos podría haber mandado a todos a un tribunal militar, acusados de conspiración. Moriríamos en la horca solo porque esa bola de grasa no había controlado bien la dosis que había inhalado para evitar sufrir un episodio de paranoia con las bombonas de Groete.
Contrólate, Jacobsen, le reprendí. O al menos finge ser un profesional. No, aléjate de mí, por favor. Jacobsen se dio la vuelta, salió corriendo hacia una de las cabinas de las bestias que habían dejado abierta y desapareció en su interior. Ese gordinflón no sabe aguantar el gas, rió con disimulo Groete. ¿Jacobsen? Prorrumpió Doyle sin poder creerlo. Eso no es verdad y lo sabes. Normalmente lo aspira como si nada. Sonó un arañazo pocos segundos después, estridente e inhumano. Sentí náuseas y angustia en el estómago cuando el ruido se convirtió en un aullido y poco después en un grito interrumpido por una serie de chasquidos espantosos. Las bestias químicas se lo van a matar a coces, aseguró Doyle. Tenemos que ayudarlo. Nadie se movió. Oh, por el amor del trono, solté. Saqué el cuchillo y corrí hasta el cubículo. Las bestias químicas colocadas a lo largo del establo también empezaron a gritar y su pánico animal se propagó como un virus. Dentro, Jacobsen emitía un sonido que parecía el de un cerdo moribundo. Noté la crudeza de su agonía como un papel de lija sobre una herida. Entonces oí otro chasquido húmedo y fibroso, y los gritos cesaron. Giré de golpe la cabeza para comprobar los laterales de las caballerizas y deshice el movimiento igual de rápido por miedo a que me estampasen un casco en la cara. Jacobsen estaba allí, en el suelo, retorcido sobre un charco de su propia sangre. Estaba completamente deformado. Al fondo de la cabina, la bestia química estaba pegada a la pared, resollando con fuerza por el esfuerzo. Imagino y con las ijadas empapadas en sudor. Tenía el cuchillo listo para hundirlo en la cara de la bestia en caso de que viniese a por mí, pero no se movió. Solo me observó con aquellos orbes rojos tan extraños y tembló como si se encontrara al aire libre en pleno invierno. Doyle se puso a mi lado, sujetando su pistola Volter de contrabando con ambas manos. Aquella enorme arma era demasiado grande para un hombre de su tamaño. «Por los dientes del emperador, míralo, todavía respira», señaló Doyle, soltando el aliento con jadeos rápidos y nerviosos. «No podemos dejarlo así». En eso tenía razón. Jacobsen se había partido como un muñeco de madera mal hecho, con los brazos y las piernas rotos y en posiciones antinaturales. «Doyle, no hagas nada». El Saflar disparó y la bala se incrustó en la axila de Jacobsen. Allí explotó. Todo se volvió blanco. Mis oídos se llenaron de un zumbido sónico y el débil chillido de un insecto que sacudieron los rincones más profundos de mi mente. Después, todo volvió a recobrar la normalidad. Ojalá no lo hubiera hecho. Todo estaba cubierto de carne roja. No solo roja, sino de un carmesí carnoso y un rosa veteado, como un chuletón. El cuerpo de Jacobsen estaba abierto en canal, desgarrado y esparcido por todas partes como la víctima de una granada. En cuestión de segundos, el establo se había convertido en un matadero. Oí como los relinchos de las bestias químicas y los gritos de pánico de los Saflar se entremezclaban hasta convertirse en una cacofonía, pero me sentía ajena a todo aquello, como si lo estuviese oyendo desde abajo. Entonces, aquella algarabía derivó en sonidos contundentes, por lo que sacudí la cabeza para recuperar cierto nivel de control. «¡Santa Terra! ¿Qué demonios está pasando?», gritó Groete con un quejido nasal. Se unió a nosotros en un lado del establo con la cara tan pálida como un pergamino blanqueado. «La disformidad le ha afectado y asustado a una de esas bestias», contesté. «Tenemos que salir de aquí. Ayudadme con lo que queda». «¿Qué vamos a hacer con esto?», preguntó Groete, señalando perplejo los restos de lo que una vez fue Jacobsen. En los cubículos que había a mis espaldas, las bestias químicas más cercanas estaban encabrinadas y bufaban con fuerza, y sacaban y metían sus lenguas azules blanquecinas de aquellas bocas arrugadas como si fueran pistones. Fruncí el ceño en cuanto se formó una idea en la cabeza. «Esos bichos comen carne humana, ¿no?». Aquel pirómano larguirucho solo sacudió la cabeza, que provocó que batiese una de sus orejas. «Hace años que no hago eso». «Tú no, Groete. Por el trono, serénate. ¿Estos bichos comen carne humana?». «Ah, sí», respondió. «¿Por qué?». «Ayúdame con el cadáver». Me di la vuelta rápidamente y de una patada abrí el cierre del cubículo más cercano, en el que había dos bestias químicas. Me escabullí por uno de los costados escamosos de una de aquellas criaturas.
Cogí un puñado de pienso cárnico de una tolva cercana y regresé junto al cuerpo sin vida de Jacobsen. Esto los pondrá en marcha, manifesté, mientras esparcía el forraje por todo el suelo y por dentro de la cavidad torácica abierta. Cuantas menos pruebas haya, mejor. Tenemos que irnos ahora mismo. En ese mismo momento, la más grande de las bestias químicas se acercó para lamer el pienso cárnico que tenía más cerca, y entonces metió su morro alargado en las tripas de Jacobsen. Su lengua azulada no paraba de entrar y salir del cadáver. Doyle asentía con desesperación, como si estuviese de acuerdo conmigo, pero permanecía inmóvil, con la pistola Volter de contrabando todavía entre ambas manos. Yo me eché a un lado y dejé a la bestia química entre nosotros, antes de dirigirme hacia la puerta. No venía nadie, gracias al trono. Lo más probable es que el ruido de los disparos hubiese lanzado el claro mensaje de que nadie se acercase por allí. Violencia pandillera y esas cosas. Les hice una señal para indicar que todo estaba despejado. Groete pasó por delante de mí y salió corriendo con Doyle, pisándole los talones. A pesar de mi buen instinto, eché un último vistazo antes de marcharme. Esta vez vi algo extraño en el muro del ecuestrio. Una sombra. No, algo más que eso. Una mancha. Tenía una forma vagamente humana, como si hubiesen emparedado a alguien y su cadáver en descomposición supurase fluidos contra el placemento que lo rodeaba. Me dije a mí misma que solo era moho, o alguna especie de decoloración. Hasta podría haber sido orina de bestia química, quién sabe. Sacudí la cabeza y aquella visión desapareció. Eso tenía menos sentido todavía. Por un momento me quedé observando la zona, confundida. «Céntrate, Leana». «Vendersen», susurró Groete mientras salía junto a Doyle. «¡Vámonos!». Me di la vuelta y me marché, mientras intentaba ahogar la desesperante sensación de terror que poco a poco se iba derramando desde algún lugar de mi mente. Aquella noche no pude pegar el ojo. Las imágenes no hacían más que brotar entre mis pensamientos marcados a fuego en la parte interna de mis párpados. Los ojos vacíos e inmóviles de Bernie. Las extremidades rotas de Jacobsen, con fragmentos de hueso sobresaliendo entre la carne. La bala de Doyle explotando en la axila de aquel gordinflón y la enorme cavidad que dejó tras de sí. Las costillas reventadas y abiertas alrededor de un núcleo carmesí oscuro. Los ojos en blanco de la bestia química alfa, con su lengua azul blanquecina hurgando entre las tripas de Jacobsen como si se estuviesen deleitando con sus jugosas vísceras. Pero sobre todo, pensaba en aquella maldita mancha que vi en la pared. No podía quitármela de la cabeza. A veces me parecía ver una sombra similar sobre el placemento, en un rincón de la habitación, como aquellas imágenes de almas muertas pulverizadas durante los incendios del Exterminatus, que destruyen mundos enteros. Venía precedida por los golpeteos y aquellos horribles arañazos. Me decía a mí misma que debían de ser los sistemas internos del Aconsejo. Era una nave vieja, incluso para la Armada Imperial, y los vicioingenieros tampoco podían hacer mucho. Puede que Jacobsen hubiese sido atacado por alguna clase de asesino esotérico al servicio de la familia Torne. Puede que hasta pudiese ser un psíquico el que hubiese proyectado el terror dentro de su mente para volverlo loco. Y pensar que nunca creí que de verdad en los cuentos de asesinos se podían atravesar las paredes que contaban los veteranos de Noctai. Ahora todo tenía mucho sentido, al menos eso quedaba de manifiesto. A lo mejor el asesino había sido enviado por Vulbad, o este fingía no saber nada, o tal vez todo aquello lo hubiese orquestado ese canalla de Trenar, como una especie de broma cruel. ¿Y a quién podía acudir yo para poder hablar de ello y compartir mi carga? ¿A un par de adictos a los estimulantes de Zaflar? ¿A una rata maleante y a un cyborg impasible, como era aquel dicho? ¿Con amigos como estos? Aquello era casi suficiente para que yo faltase a mi juramento de no buscar nunca consuelo en el culto imperial. Casi suficiente para empujarme a buscar al sacerdote del Ministorum del equipo militar, Getsame, pero no lo bastante. Las horas insomnes fueron pasando. Empecé a ver aquella sombra o mancha en los montones de ropa colgada, en decoloraciones sobre el espejo. Incluso
en las arrugas que formaba la tela de mi trinchera. Aquellos horribles golpeteos y arañazos se burlaban de mis nervios a flor de piel cada vez que creía que había parado, y tenía el presentimiento de que su frecuencia no haría más que aumentar. No me atreví a calcularlo, por si estaba en lo cierto.